En los recovecos olvidados de Devonshire, Inglaterra, la mansión Moorfield emerge como un espectro de otro tiempo. Sus piedras, desgastadas por 2 siglos de vientos y lluvias, guardan secretos que apenas ahora, en el año 2025, comienzan a susurrar su macabra verdad. Lo que una vez fue un símbolo de la opulencia victoriana y un supuesto refugio para mentes afligidas, hoy es un sitio de restauración, y es precisamente en este proceso que los obreros han tropezado con la historia más oscura de la familia Moorfield. Detrás de una pared falsa en el ala oeste se descubrió una sección oculta, celdas acolchadas con correas de sujeción aún adheridas a las paredes, instrumentos médicos manchados de lo que parecen ser fluidos secos y, lo más perturbador de todo, una colección de diarios personales. Estos volúmenes, escritos con letra nerviosa y desesperada, detallan un régimen de confinamiento involuntario, tratamientos psiquiátricos brutales y una práctica inconcebible: el filicidio sistemático. Este canal no es para todos, para aquellos con el valor de adentrarse en las profundidades de la depravación humana. Lo que estamos a punto de revelar es un relato que ha permanecido oculto durante más de un siglo. Es la crónica de cómo una familia, envuelta en la oscuridad de su propia locura heredada, convirtió un hogar en un infierno. El telón de fondo de esta historia se despliega entre 1875 y 1902, un periodo de profundas contradicciones en Inglaterra. La era victoriana, con su fachada de moralidad y progreso científico, ocultaba rincones sombríos donde el conocimiento emergente se retorcía en formas monstruosas. Devonshire, con sus paisajes brumosos y su aislamiento inherente, proporcionaba el escenario perfecto para que los secretos florecieran y se pudrieran sin ser detectados. La mansión Moorfield se erguía en una colina solitaria, a varias millas del pueblo más cercano, su silueta imponente dominando el horizonte. La comunidad local, pequeña y supersticiosa, mantenía una distancia respetuosa, casi temerosa, de la propiedad. Circulaban rumores sobre la excentricidad de la familia Moorfield, sus fortunas misteriosas y la reclusión casi total de sus miembros. Pocos se atrevían a acercarse, y aquellos que lo hacían rara vez eran vistos de nuevo en el pueblo. En 1875, el cabeza de familia, el Dr. Alistair Moorfield, regresó a la mansión tras una prolongada ausencia. Había estudiado medicina en Edimburgo, especializándose en lo que entonces se conocía como alienación mental. Su regreso no fue solo el de un hijo pródigo, sino el de un hombre con una visión, o al menos así la presentó. Alistair, un hombre de maneras impecables, pero con una mirada fría y calculadora, anunció su intención de transformar parte de la mansión en una institución privada para el tratamiento de enfermedades mentales, el asilo privado familiar Moorfield. Esto no sorprendió a muchos en la alta sociedad, ya que el cuidado de los nerviosos o melancólicos a menudo se relegaba a entornos privados, lejos de la vista pública. Lo que nadie supo entonces fue que la verdadera motivación de Alistair no era la cura, sino el control y la experimentación. La familia Moorfield tenía un historial de lo que ellos denominaban la mancha, una propensión a la melancolía profunda, a las visiones y, en algunos casos, a la violencia descontrolada que parecía transmitirse de generación en generación. Alistair estaba obsesionado con esta mancha y creía tener la clave para purificar el linaje. Antes de que continuemos con esta disturbing tale, deténgase un momento para considerar la naturaleza del mal. ¿Cree que la locura es una enfermedad o una herencia? Déjenos un comentario con su teoría. La operación del asilo privado familiar Moorfield comenzó de manera discreta.
Inicialmente, Alistair atendía a pacientes de familias adineradas que buscaban una alternativa a los ruidosos y a menudo brutales asilos públicos. La fachada era de modernidad y compasión. Se hablaba de terapias innovadoras y cuidado individualizado. Sin embargo, la realidad dentro de los muros de la mansión era muy diferente. Los primeros signos de la desviación de Alistair de la práctica ética fueron sutiles. Los pacientes, que al principio mostraban cierta mejoría, comenzaban a deteriorarse rápidamente. Sus diarios, que se han descubierto, revelan las primeras etapas de sus experimentos. 2 de abril de 1876. El caso de Lady Eleanor, diagnosticada con histeria. Hemos iniciado el régimen de descanso forzado. La abstinencia de contacto externo y la dieta restrictiva parecen exacerbar su estado. Interesante. Los pacientes iniciales eran personas vulnerables, mujeres jóvenes diagnosticadas con histeria por expresar cualquier forma de independencia, hombres melancólicos que cuestionaban las normas sociales e incluso niños considerados demasiado imaginativos. Pero pronto, la atención de Alistair se desvió de los pacientes externos hacia su propia familia. Su hermana, Eliza Moorfield, una mujer brillante pero con episodios de profunda depresión, fue una de las primeras en ser recluida en el ala oculta. El diario de Alistair revela: 10 de julio de 1877, Eliza ha sido transferida a la Galería de la Serenidad, como he decidido llamar a las nuevas instalaciones. Su mente, tan dada a la fantasía, debe ser purificada. El aislamiento es el primer paso. El tratamiento de choque frío se aplicará por la mañana. Lo que Alistair consideraba tratamiento era, de hecho, una serie de abusos calculados. Los pacientes eran sometidos a dietas de inanición, baños de hielo prolongados y lo que él denominaba terapia de choque moral, que consistía en privación sensorial extrema o la exposición a escenas aterradoras para curar su mente. Los gritos rara vez salían de las paredes gruesas de la mansión, y si lo hacían, se atribuían a los vientos salvajes de Devonshire o a la delicada naturaleza de los pacientes. El personal del asilo, cuidadosamente seleccionado por Alistair, eran individuos leales, muchos de ellos sin formación médica, atraídos por la promesa de buenos salarios y la lealtad ciega al Dr. Moorfield. Entre ellos destacaba el enfermero principal, Silas Blackwood, un hombre corpulento y taciturno con una inclinación por la brutalidad que Alistair explotaba sin escrúpulos. Los diarios de algunos de los asistentes subalternos, recuperados en cajas mohosas en los sótanos, pintan un cuadro de terror y complicidad forzada. 1 de septiembre de 1880. Las órdenes del Dr. Moorfield son claras. La señora Henderson debe ser tranquilizada. Sus gritos son constantes. No me atrevo a preguntar qué significa exactamente tranquilizada con el nuevo método. El sonido del martillo es distintivo. Lo que Alistair denominaba el nuevo método era una forma rudimentaria de lobotomía, realizada con instrumentos improvisados, destinada a suprimir la voluntad y la personalidad de sus víctimas. Los casos de mejoría eran en realidad casos de completa aniquilación de la personalidad, dejando a los pacientes en un estado catatónico o vegetativo. Los registros del asilo, meticulosamente falsificados, mostraban recuperaciones milagrosas o, más a menudo, traslados discretos que en realidad encubrían la desaparición de los pacientes. La mancha de la familia Moorfield, que Alistair se esforzaba por curar, se manifestaba en sus propios hijos. Su primer hijo, Thomas, un niño sensible y artístico, comenzó a mostrar lo que Alistair interpretaba como signos de debilidad mental
a los 8 años, debido a su tendencia a la ensoñación y su aversión a la rigidez de su padre. Thomas se convirtió en uno de los sujetos de los experimentos más crueles de Alistair, un filicidio gradual, no por un acto único de violencia, sino por una serie de tratamientos que despojaron al niño de su cordura y finalmente de su vida. El catalizador que desató la investigación, o al menos sentó las bases para ella, no fue una revelación interna, sino una serie de eventos externos que con el tiempo atrajeron una atención no deseada hacia la mansión. En 1898, un joven periodista local, Arthur Davies, comenzó a investigar una serie de desapariciones inexplicables en Devonshire. Personas de la región, a menudo con problemas de salud mental o consideradas peculiares, parecían desvanecerse sin dejar rastro. La mansión Moorfield, con su reputación de reclusión y misterio, surgió repetidamente en los rumores del pueblo. Arthur, un hombre persistente y con una aguda intuición, notó que varios de los desaparecidos habían tenido alguna conexión previa con la familia Moorfield, ya sea como empleados temporales o como recomendados para el asilo. Su investigación inicial se topó con un muro de silencio. La gente del pueblo, asustada por los rumores y la influencia de la familia, se negaba a hablar. Sin embargo, Arthur encontró un aliado improbable en el doctor Elias Thorne, un médico de salud pública en Plymouth, que había oído murmullos sobre las prácticas poco ortodoxas en la mansión Moorfield. Thorne, aunque no podía actuar directamente sin pruebas concretas, proporcionó a Arthur contactos y un conocimiento de la terminología médica que sería crucial. La primera pista tangible surgió con el descubrimiento de una carta. En 1899, una lavandera del pueblo encontró una nota arrugada y manchada en la ropa sucia que le habían entregado de la mansión. La carta, aparentemente escrita por una de las sirvientas, estaba dirigida a su hermana y contenía una frase críptica: «Los gritos por la noche son cada vez peores, y el doctor Alistair ha traído otro paciente a la galería. Parece joven. Me temo por él». La lavandera, analfabeta, llevó la nota a su sacerdote local, quien, alarmado por el contenido, la entregó discretamente a Arthur Davies. El sacerdote, el padre Michael, ya tenía sus propias sospechas sobre la mansión. Había notado la ausencia de varias personas de su congregación que, según la familia Moorfield, habían sido enviadas a descansar en el asilo. Las contradicciones entre las versiones oficiales y los pocos testimonios dispersos de antiguos empleados eran evidentes. Un ex jardinero, despedido abruptamente, le confió a Arthur en secreto que había visto a gente enferma siendo llevada a una sección de la mansión de la que nunca salían. Las puertas de hierro se abrían para recibirlos, pero nunca para dejarlos marchar. Estos testimonios, aunque fragmentados, comenzaron a formar un patrón inquietante. La investigación tomó un giro más oscuro cuando Arthur, siguiendo una corazonada, visitó el antiguo cementerio de Moorfield. Descubrió que una serie de tumbas recientes estaban sin marcar o con inscripciones que simplemente decían «paciente anónimo» o «alma en reposo». Los registros de defunciones locales no correspondían con estas inhumaciones discretas. Era como si las personas simplemente hubieran desaparecido del mundo, sin dejar rastro legal. Arthur empezó a sospechar de la escala del horror. El doctor Thorne, al examinar una lista de los pacientes conocidos del asilo, proporcionada por un informante dentro de la burocracia de Plymouth, notó que muchos de ellos eran individuos que habían sido declarados legalmente incapaces de manejar sus propios asuntos o que no tenían parientes cercanos. Esto hizo saltar las alarmas, sugiriendo que Alistair Moorfield estaba eligiendo a sus víctimas con una precisión metódica.
El punto de inflexión llegó en el verano de 1900. Una joven, Mary Higgins, escapó de la mansión. Mary era una sirvienta que había sido testigo de horrores indecibles. Desnutrida y traumatizada, logró llegar al pueblo más cercano, donde fue encontrada por un granjero. Su relato, aunque incoherente al principio debido al shock, hablaba de paredes que lloraban y de sombras que se movían en el silencio. Una vez recuperada lo suficiente, Mary testificó ante el doctor Thorne y Arthur Davis. Sus descripciones detalladas de los tratamientos de Alistair, la galería de la serenidad oculta y la forma en que los pacientes eran silenciados proporcionaron la prueba irrefutable que necesitaban. Describió cómo había visto a la hermana de Alistair, Elisa, reducida a una sombra de sí misma, confinada y sometida a baños helados. Recordó haber escuchado los golpes de lo que sonaban como martillos detrás de las paredes, seguidos de un silencio sepulcral. Lo más perturbador fue su relato de cómo los restos de los pacientes que no sobrevivían eran llevados por Silas Blackwood a la parte trasera de la propiedad, cerca de un viejo pozo. La confesión de Mary fue un acto de inmensa valentía. Antes de ella, había habido intentos de silenciar la investigación. Cartas anónimas amenazaban a Arthur Davis y el doctor. Thorne recibió advertencias veladas de problemas profesionales si continuaba inmiscuyéndose en los asuntos de la familia Moorfield. Incluso el padre Michael fue objeto de presiones para retractarse de sus sospechas. Sin embargo, la historia de Mary era demasiado vívida, demasiado cruda para ser ignorada. El periódico local, The Devonshire Chronicle, inicialmente reacio a publicar las acusaciones contra una familia tan prominente, se vio presionado por Arthur y el doctor Thorne, quienes les presentaron los testimonios y la carta arrugada. El 15 de agosto de 1900, la primera plana del Chronicle llevaba el titular «Horrores en Moorfield, un asilo de sanación o una prisión secreta». La historia fue un shock para la sociedad. La presión pública creció rápidamente y las autoridades, que hasta entonces habían hecho la vista gorda, se vieron obligadas a actuar. El jefe de policía de Plymouth, el inspector Thomas Croft, un hombre de reputación intachable, fue puesto a cargo de la investigación. Croft, escéptico al principio, se adentró en el caso con una mente abierta, y lo que encontró dentro de la mansión Moorfield lo perseguiría por el resto de su vida. ¿Qué estado está escuchando esto? Sea cual sea, sepa que historias como esta no son exclusivas de una época o un lugar. El mal puede florecer en cualquier rincón. La revelación de la escala de los crímenes de la familia Moorfield fue un proceso escalofriante. El 18 de agosto de 1900, el inspector Croft y un equipo de oficiales, acompañados por el doctor Thorne y Arthur Davis, ejecutaron una orden de registro en la mansión Moorfield. Alistair Moorfield los recibió en la puerta con una compostura gélida, insistiendo en que solo encontrarían una institución médica ejemplar. Pero la fachada se desmoronó rápidamente. La primera parada fue el ala principal del asilo, donde se encontraron pacientes en condiciones deplorables, muchos de ellos visiblemente medicados hasta el estupor o con signos de malnutrición. Sus ojos vacíos y sus movimientos lentos hablaban de un sufrimiento prolongado. La inspección de los registros oficiales reveló que todos los pacientes estaban ingresados con documentos que parecían legítimos, firmados por familiares o tutores, lo que añadía una capa de complejidad a la investigación. Sin embargo, lo más perturbador fue el descubrimiento, guiado por el testimonio de Mary Higgins, de la Galería de la Serenidad Oculta. Detrás de una estantería falsa en una biblioteca polvorienta, un pasaje secreto conducía a un laberinto de celdas acolchadas. El aire en esta sección de la mansión era denso, con el olor a humedad,
moho y algo más, algo metálico y rancio, el inconfundible hedor de la sangre seca y la desesperación. Las paredes de las celdas, cubiertas de un acolchado que absorbía los sonidos, estaban marcadas con arañazos profundos y, en algunos lugares, con palabras garabateadas con algún tipo de tinte oscuro. Quizás sangre que se habían desvanecido con el tiempo. Libertad. Monstruo. Por favor, detente. Los instrumentos médicos encontrados en una habitación adyacente eran una colección macabra. Trépanos rudimentarios, sierras quirúrgicas desafiladas, agujas y fórceps con manchas oscuras. No eran los instrumentos modernos y pulcros de un cirujano respetable, sino herramientas que parecían haber sido forjadas para el dolor. Un caldero de hierro oxidado, con restos de lo que parecían ser hierbas quemadas y vendajes, se encontraba en un rincón, sugiriendo métodos de tratamiento aún más arcaicos y brutales. Pero el corazón de la revelación fueron los diarios de Alistair Moorfield, encontrados en una caja fuerte oculta en su estudio. Escritos con una caligrafía impecable, estos volúmenes detallaban con una frialdad espeluznante sus experimentos y su filosofía retorcida. La obsesión de Alistair con la mancha familiar se revelaba en cada página. 14 de enero de 1885. Mi hijo, Thomas, muestra una resistencia inaceptable a la disciplina. Su mente es demasiado dada a la fantasía. El régimen de ayuno y privación de luz ha comenzado. Es esencial que erradique esta debilidad de nuestro linaje. La locura es un legado, y yo seré el que lo purifique. Los diarios no solo eran un registro de sus tratamientos, sino también de sus teorías pseudocientíficas sobre la herencia de la locura y la eugenesia. Creía que la mancha se transmitía por la sangre, y que la única forma de detenerla era mediante la purificación de los individuos afectados, ya fuera a través de la lobotomía, la inanición o, en última instancia, la eliminación. Se encontraron cartas entre Alistair y su esposa, Lady Cassandra Moorfield, que revelaban su complicidad. Cassandra, al principio, parecía haber expresado cierta aprensión, pero sus últimas cartas mostraban una aceptación o incluso una participación activa en las atrocidades. 12 de marzo de 1890. Querido Alistair, el nuevo paciente es ruidoso. Asegúrate de que Silas lo tranquilice antes del anochecer. No podemos permitir que su histeria perturbe la paz de la casa. Confío en tu juicio, como siempre, para preservar el honor de la familia. La complicidad de Lady Cassandra era perturbadora, sugiriendo que el horror no era el capricho de un solo hombre, sino el secreto oscuro compartido por toda la familia principal. Los registros médicos falsificados fueron meticulosamente desentrañados por el Dr. Thorne y el Inspector Croft. Encontraron discrepancias significativas entre las fechas de ingreso y las fechas de alta o transferencia. Los nombres de los pacientes a menudo se repetían con diferentes fechas, o se encontraban registros de ingresos sin un rastro posterior. Había al menos 30 personas, incluidos pacientes, miembros de la familia y sirvientes, que habían desaparecido sin dejar rastro en los registros externos. Sus nombres, cuidadosamente tachados en los diarios de Alistair, pero aún legibles bajo una luz especial, eran un sombrío recuento de las víctimas. Entre ellos estaba el nombre de Eliza Moorfield, la hermana de Alistair, cuya última entrada en el diario de su hermano decía: 20 de abril de 1895, Eliza ha encontrado su serenidad. La terapia de contención ha sido un éxito definitivo, un obstáculo menos para el futuro de la línea Moorfield. La frase, en su frialdad, sugería su fallecimiento. Los testimonios jurados de antiguos sirvientes que finalmente se atrevieron a hablar corroboraron los horrores. Un cocinero anciano,
que había trabajado en la mansión durante décadas, relató cómo la comida destinada a la galería a menudo se le negaba a los pacientes o se mezclaba con sedantes para mantenerlos dóciles. Describió el constante flujo de pacientes que llegaban, pero la ausencia de cualquier salida visible. Las búsquedas en la propiedad revelaron el pozo al que se refirió Mary Higgins. Aunque los restos habían sido completamente descompuestos por el tiempo y la acción de los animales, el análisis del suelo y las pruebas forenses iniciales encontraron rastros de huesos humanos y dientes, lo que confirmaba la fosa común. La extensión de los crímenes fue impactante. Alistair Moorfield no era un simple médico con métodos poco ortodoxos, sino un asesino en serie, un torturador y un eugenista que operaba bajo el velo de la respetabilidad social. Los periódicos contemporáneos, que al principio habían sido cautelosos, ahora publicaban titulares sensacionalistas. El monstruo de Moorfield, el asilo del horror, la locura heredada de los Moorfield. La historia se extendió por toda Inglaterra, convirtiéndose en un tema de conversación generalizado. La reputación de la familia Moorfield, una vez sin mácula, se hizo añicos. El inspector Croft y el doctor Thorne se enfrentaron a un rompecabezas legal. ¿Cómo se podía procesar a Alistair por crímenes que, en muchos casos, no tenían testigos vivos? La clave estaba en los diarios, en los registros falsificados y en el testimonio de Mary Higgins. Las páginas faltantes o redactadas de algunos de los diarios de Alistair se convirtieron en un misterio adicional, sugiriendo que hubo más crímenes o cómplices que aún no habían sido descubiertos. La investigación, sin embargo, había llegado a una escala que el público podía comprender. ¿Quién sabía la verdad sobre la familia Moorfield y por qué permaneció en silencio durante tanto tiempo? Las consecuencias de los horrores de Moorfield fueron sísmicas. En el otoño de 1901, el juicio de Alistair Moorfield y su enfermero Silas Blackwood comenzó en el Tribunal de Asís de Exeter. La sala estaba abarrotada de periodistas, miembros de la alta sociedad escandalizados y curiosos del público. La evidencia presentada por la Fiscalía, liderada por un joven pero brillante abogado, el señor Edward Thornton, fue abrumadora. Se presentaron los diarios de Alistair, sus escritos fríos y calculadores que detallaban los tratamientos inhumanos. El testimonio de Mary Higgins, aunque todavía frágil, fue convincente, narrando las noches de terror y los gritos ahogados. El doctor Elias Thorne proporcionó el peritaje médico, explicando la naturaleza de los instrumentos encontrados y los efectos de las prácticas descritas en los diarios. Confirmó que las lobotomías y la inanición forzada eran métodos de control, no de curación, y que eran torturas enmascaradas. Las cartas entre Alistair y Lady Cassandra fueron leídas en voz alta, revelando la extensión de la complicidad familiar. La defensa de Alistair Moorfield, liderada por un abogado astuto pero ineficaz ante tal montaña de pruebas, argumentó la locura de su cliente, alegando que él mismo era víctima de la mancha familiar y que sus acciones eran el resultado de una mente desquiciada, no de una intención criminal. Sin embargo, los fiscales contrarrestaron que sus acciones eran metódicas, planificadas y ejecutadas con una crueldad deliberada. Alistair, sentado en el banquillo de los acusados, mantuvo una expresión impasible durante la mayor parte del juicio. Sus ojos fríos no mostraban remordimiento. Silas Blackwood, por otro lado, se encogió y balbuceó, incapaz de defenderse de las acusaciones. El 5 de noviembre de 1901, el jurado declaró a Alistair Moorfield culpable de múltiples cargos de filicidio, confinamiento involuntario y tortura psiquiátrica. Silas Blackwood fue declarado culpable como cómplice en todos los cargos. La sentencia fue pronunciada al día siguiente. Alistair Moorfield fue condenado a la horca.
Su ejecución se programó para principios de 1902. Silas Blackwood recibió una sentencia de cadena perpetua con trabajos forzados, un destino considerado por muchos como peor que la muerte. La noticia de la condena y la inminente ejecución de Alistair fue recibida con una mezcla de horror y alivio en todo el país. La sociedad victoriana, que se había jactado de su civilización y progreso, se vio obligada a confrontar la oscuridad que podía esconderse bajo la superficie de sus instituciones más respetadas. ¿Qué cree que impulsó a Alistair Moorfield a cometer tales atrocidades? Deje un comentario con su teoría. La ejecución de Alistair Moorfield tuvo lugar el 15 de enero de 1902 en la prisión de Exeter. Los periódicos informaron que se mantuvo impasible hasta el final, sin mostrar arrepentimiento ni pánico. Se dice que sus últimas palabras fueron una críptica referencia a la necesidad de purificar, lo que dejó a muchos preguntándose si realmente creía que había actuado correctamente. La mansión Moorfield, ahora un lugar de infamia, fue sellada y su nombre se convirtió en un sinónimo de horror. Lady Cassandra Moorfield, la esposa de Alistair, fue arrestada y también acusada de complicidad. Sin embargo, su juicio se pospuso indefinidamente debido a su deterioro mental. Fue confinada en un asilo diferente, uno con métodos más humanos, donde pasó el resto de sus días en un estado catatónico, susurrando el nombre de su hijo Thomas. Los pocos sirvientes que habían sido cómplices, pero que habían testificado a favor de la acusación, recibieron sentencias menores. La comunidad de Devonshire tardaría décadas en recuperarse de la sombra de la mansión Moorfield. La historia de los crímenes de la familia Moorfield se desvaneció lentamente de la memoria popular a medida que el siglo XX avanzaba, superada por las guerras mundiales y los cambios sociales. Los archivos se guardaron, los documentos se empolvaron, y la mansión se convirtió en una ruina, un recordatorio silencioso de un horror olvidado. Sin embargo, la mancha de Moorfield, aunque no una enfermedad física, dejó una herida en la psique colectiva, un recordatorio de lo que puede suceder cuando la ambición desmedida y la pseudociencia se combinan con el aislamiento y el secreto. La revelación de los restos y los diarios en 2025, durante la restauración de la mansión para convertirla en un hotel boutique, ha resucitado esta historia macabra. Los trabajadores que descubrieron el ala oculta describieron una sensación de frío y terror que les recorrió la columna vertebral, como si las paredes aún retuvieran los ecos de los gritos. Los arqueólogos forenses que examinaron los restos del pozo confirmaron la presencia de múltiples individuos. La restauración de la mansión Moorfield se ha detenido y ahora es un sitio de investigación histórica y para algunos de reflexión moral. La historia de la familia Moorfield sirve como una sombría advertencia sobre los peligros de la autoridad sin control, la pseudociencia y la capacidad de la oscuridad para prosperar en las sombras, incluso en los hogares más respetables. Es un testimonio de cómo la locura, cuando no se enfrenta con compasión y ética, puede convertirse en un legado de horror que trasciende el tiempo y las generaciones. El propósito de este canal es desenterrar estas verdades incómodas, estas historias que la historia oficial a menudo elige ignorar. La historia de la familia Moorfield nos recuerda que, a veces, los monstruos no se esconden bajo la cama, sino dentro de las casas más elegantes, ejerciendo su poder con una sonrisa en los labios y una cuchilla oculta. Agradecemos su valentía por haber escuchado esta disturbing tale hasta el final.